¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El famoso decreto de ELFEC de las acciones de Cochabamba por poco acaban en los puños en el gabinete ministerial. Fuentes cercanas al gobierno en transición indican que el exministro Óscar Mercado y el ministro de gobierno Arturo Murillo casi llegan a los golpes en una reunión. La salida de 3 ministros de demócratas del gobierno en transición habría sido más que por una diferencia de opiniones y desencuentros sobre un decreto supremo referido a ELFEC, una de las reuniones de gabinete que por poco terminó en golpes entre el ex titular de Trabajo Óscar Mercado y el ministro de Gobierno Arturo Murillo. El exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, se refirió a este tenso momento que fue corroborado luego por otro miembro del gabinete. Se sabe que esta pelea se originó por la intención de Arturo Murillo de hacer que los miembros del gabinete firmen el decreto supremo para devolver la empresa de luz y fuerza eléctrica de Cochabamba, ELFEC, a sus antiguos accionistas, Luz del Valle y Comteco. El conflicto se inició el 10 de septiembre cuando el ministro de Gobierno introdujo el proyecto de decreto por vía rápida para que sea aprobado, dejando de lado los análisis que requiere el conducto regular. Planteaba regresar las acciones a sus antiguos propietarios debido a que, a pesar de que el gobierno del Movimiento al Socialismo las habría expropiado en 2010, nunca pagaron por el proceso. En el decreto figuraba que las acciones debían repartirse entre todos los socios activos al momento de la expropiación y hasta finalizar el proceso de devolución. Las mismas debían ser administradas por un fideicomiso. Las declaraciones públicas de Óscar Ortiz sobre su oposición rotunda a firmar el decreto fueron expresadas al momento de su alejamiento como ministro de Economía el pasado lunes. A su salida siguieron las renuncias de Óscar Mercado y Abel Martínez el mismo día. Para ese momento, el procurador José María Cabrera, que había denunciado irregularidades en el proceso al decreto propuesto por Arturo Murillo sobre ELFEC, ya había sido destituido. Fueron varios los ministros que se negaron a firmar el decreto porque ELFEC figura en los libros de Ende y si lo hacían serían enjuiciados y perseguidos por afectar los bienes del Estado, que además no era posible determinar el destino de las acciones que volvían a ser privadas a través de un decreto supremo. Pero eso no es todo. A partir de ese momento, Óscar Ortiz también se opuso a que Arturo Murillo concrete la compra de camionetas que serán entregadas a mediados del 2021 y equipos de comunicación que tampoco serían recibidos mientras ellos estén en funciones. El ex procurador José María Cabrera ratificó que el decreto supremo 4346 referido a ELFEC que firmó el gabinete de ministros la semana pasada no es el que presentó Arturo Murillo. Escuchemos algunas de las justificaciones posteriores a su dimisión por parte de Óscar Ortiz y luego continuamos. Salida del gabinete que era el que enfrentaba al ministro Murillo, que era el que se oponía a muchas medidas que no tenían realmente un fundamento. Creo que él va a buscar concentrar todo el poder y es una lástima porque no creo que tenga ni la capacidad ni la serenidad para enfrentar los gravísimos problemas que tiene Bolivia hoy por delante. Usted dijo una frase de que se le ha brindado todo el poder al ministro Murillo por parte de Yanine Áñez, ¿o cómo fue lo que manifestó? Creo que es un error de la presidenta Áñez entregarle todo el control del gobierno, del ejecutivo, de la misma presidencia al ministro Murillo. Él es ministro de gobierno, tiene sus funciones, sin embargo siempre quiere estar actuando en la función de los otros ministerios y obviamente eso ha hecho que muchas cosas hayan salido mal. ¿Por qué hace estas declaraciones de que Yanine le daría el poder al ministro Murillo? Porque está claro que justamente las tensiones
conmigo han surgido porque yo he mantenido una actitud principista, institucionalista, democrática, que ha chocado pues con ese espíritu que yo lo hallo contradictorio, de meterle nomás. Eso es lo que hacía Evo Morales, no creo que es lo que debe hacer este gobierno. Defensor de las logias, dijo en su momento Arturo Murillo, respondiendo a este impasse con usted. Falta de argumentos. Yo he sido muy claro, yo no voy a admitir nunca firmar algo sin leerlo, sin analizarlo y sin defender los intereses de las leyes. No creo que se deban apresurar contrataciones en las últimas semanas del gobierno, nuevas contrataciones. Creo que eso hay que dejarlo para la siguiente gestión y creo que se le debe dar institucionalidad a muchas entidades que la han perdido o que han sido desvirtuadas, como por ejemplo en la aduana, donde siempre ha habido mucha corrupción, y yo creo que ahí lo que hay que hacer es tener a personas técnicas, profesionales y no vinculadas a las autoridades. ¿Quién maneja actualmente el país? Bueno, lamentablemente creo que una vez yo no esté en el gabinete, el ministro Murillo va a tratar de concentrar todo el poder. Pero cuando dice todo el poder, si hablamos de gobernación, Yanine Áñez, presidente del Estado, ¿toma decisiones? No, toma decisiones, pero lamentablemente se está dejando influenciar mucho por alguien que, lo repito, no tiene ni la capacidad ni la serenidad para encontrar las mejores soluciones a los problemas del país. ¿Qué pasó, senador? Como ustedes eran senadores con el señor Murillo, combatían mucho la corrupción, denunciaban. Ahora que están en el poder, se vale el término, ¿se le subió mucho el poder a Arturo Murillo? ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted? Esto muestra que el poder realmente destruye a las personas, que el poder emborracha, que el poder las vuelve abusivas, y creo que es lo que lamentablemente ha pasado con Arturo Murillo, una persona con la cual yo compartí muchos años de lucha por la democracia. Y creo que el gran desafío en esto es ser siempre el mismo, más allá si se tiene o no el poder. ¿Usted pudo conversar con la presidenta de esta decisión antes de tomarla? No, porque lamentablemente no hubo la decencia, por así decir, de transmitir una decisión como se debía. Y obviamente, como no tienen argumentos en contra mío, porque estoy orgulloso de que aquí estamos dejando un país con estabilidad económica, de que hemos cumplido con los pagos básicos del Estado, incluso hemos asegurado ahora el pago de Juancito Pinto y está el dinero para que se paguen los sueldos de septiembre, ahora a principios de octubre. Entonces hemos actuado siempre con la mayor responsabilidad. ¿Se siente dolido, Óscar Ortiz? Bueno, eso ya no importa. Al final he aprendido que en la política uno nunca termina de sorprenderse sobre las actitudes de las personas. Lo importante es que yo estoy contento y orgulloso de que he servido al país. Lo he hecho en los momentos más difíciles, he arriesgado todo lo que he podido lo he aportado, y lo único que espero es que siempre mi familia esté orgullosa de mí. Mire, lo ha hecho el procurador también, antes de que lo retiren. Lo único que yo puedo decir en este momento es que las actitudes, las formaciones, no importa si son de derecha o de izquierda, cuando no tienes formación, cuando no tienes alma de estadista, te transformas en un pequeño tirano. Y eso es ahora Arturo Murillo. Es un pequeño tirano en un gabinete que ha frustrado la relación de la sociedad y la esperanza de acabar 14 años que habíamos criticado tanto. Esperamos que el señor Arturo Murillo se retire lo más pronto, se jubile de la política, que no debería ser así, no deberíamos desear eso a nadie, pero que se jubile de la política. Nos ha hecho mucho daño en 10 meses. No había sido el opositor que creíamos, había sido el pequeño tiranito que no pensábamos que iba a ser. Ministro Arturo Murillo. Ahora ha salido al país, hay rumores de que no podría retornar. Bueno, la verdad esperemos que el ministro Arturo Murillo venga y dé respuestas concretas a las acusaciones que hace el ex ministro Ortiz. ¿Hay crisis en el gabinete? Creo que no hay duda alguna de que hay una crisis en el gabinete. Que el día de ayer hayan renunciado 3 ministros, realmente es una clara demostración de que hay una crisis en gabinete. Y estamos hablando de que este gobierno transitorio va a acabar de aquí a unos meses y el día de ayer ya se están haciendo cambios en ministerios, cambios que no deberían haber tratado de llegar a algún tipo de acuerdo dentro de gabinete, pero lamentablemente, sí, como dice el ex ministro Óscar Ortiz,
es imbancable el ministro Murillo. ¿No estarán escapando, diputada? ¿Perdón? ¿No estarán escapando ya después de culminar su gestión? Esperemos que no. No podríamos hacer una aseveración como esa, pero vamos a dejar en manos de la justicia, que sea quien sancione si se ha cometido algún tipo de irregularidad. Según las denuncias que hacen, han habido varias irregularidades, las investigaciones que también hemos estado haciendo, las fiscalizaciones, hemos encontrado irregularidades y espero que el próximo gobierno tenga mano dura con cualquier acto de corrupción, de donde venga, sea del movimiento al socialismo, sea de Juntos, deben ser sancionados. Muchos se preguntan el por qué se da la renuncia y si es que hay alguna diferencia con el ministro Arturo Murillo para que usted haya tomado esta decisión. Bueno, hay muchas diferencias porque yo siempre he creído que si luchamos durante 14 años por la democracia y contra la corrupción, tenemos que mantener esos mismos principios en la gestión pública. Yanine Áñez, presidente del Estado, ¿toma decisiones? No, toma decisiones, pero lamentablemente se está dejando influenciar mucho por alguien que, lo repito, no tiene ni la capacidad ni la serenidad para encontrar las mejores soluciones a los problemas del país. Esto muestra que el poder realmente destruye a las personas, que el poder emborracha, que el poder las vuelve abusivas, y creo que es lo que lamentablemente ha pasado con Arturo Murillo, una persona con la cual yo compartí muchos años de lucha por la democracia. Lamentablemente no hubo la decencia, por así decir, de transmitir una decisión como se debía. ¿Quién toma decisiones actuales en el gobierno? Bueno, lastimosamente las mayorías pretenden tomarlas el ministro Murillo sin tener los conocimientos necesarios para ello. ¿Y la presidenta del Estado? Se deja influenciar demasiado por él. Esas palabras son parte de esta pelea entre Arturo Murillo y Óscar Ortiz, que terminaron en crisis del gabinete de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Por el caso Elfec, los ministros casi llegaron a los golpes. La pelea entre Arturo Murillo y Óscar Ortiz comenzó hace ya semanas pasadas, cuando se trató el tema de la devolución de la empresa eléctrica de Cochabamba. Dicen que es cierto, desde el interior del Palacio Quemado dicen que es verdad que uno de los gabinetes de Yanine Áñez casi termina en los golpes. Pese a que Óscar Ortiz negó que casi llega a los golpes con Arturo Murillo, el cruceño, cesado el lunes de sus funciones como ministro de Economía, no mintió porque él no era el que iba a enfrentar a Arturo Murillo, sino otro cochabambino, Óscar Mercado, que renunció el lunes a la cartera de trabajo. Esto fue contado el martes por Jerjes Justiniano, primer ministro cesado por Yanine Áñez, allá por diciembre, y fue corroborado luego por otro miembro del gabinete. Toda la pelea se habría originado por la intención de Arturo Murillo de hacer que sus colegas firmen un decreto supremo para devolver la empresa de luz y fuerza eléctrica Cochabamba, Elfec, a sus antiguos accionistas, que serían Luz del Valle y Conteco. Según consta, el conflicto se inició el 10 de septiembre cuando Arturo Murillo introdujo el proyecto de decreto por vía rápida, es decir, sin pasar por los conductos de análisis regulares que siguen normalmente los decretos. En él planteaba restituir las acciones a sus antiguos propietarios, ya que el gobierno las había expropiado en 2010. Se habría comprometido a pagar su precio en 2012, pero no lo habría hecho. No solo se planteaba devolver la compañía, sino que el decreto decía qué hacer con las acciones. Las de Comteco, que es una cooperativa telefónica similar a Cotas, debían repartirse entre todos y cada uno de sus socios activos en 2010, y hasta que esa repartija se concluya, sus ganancias debían ser administradas por un fideicomiso. Dicen que no fue Óscar Ortiz el único que se opuso a este decreto, sino que se negaron a firmar varios ministros. Les trataban de explicar a Arturo Murillo que Elfec figura en los libros de Ende, que si firmaban ese decreto serían enjuiciados y perseguidos de por vida por afectar los bienes del Estado.
que además no era posible determinar el destino de las acciones que volvían a ser privadas a través de un decreto. Aseguran que Arturo Murillo le dijo a Óscar Ortiz que él siempre había aprobado sus proyectos regionales y a Óscar Mercado le echó en cara que estaba en ese ministerio porque él lo puso ahí, lo que desencadenó en una airada discusión. En ese momento, Óscar Ortiz se opuso a que Arturo Murillo concrete la compra de camionetas que serán entregados a mediados del 2021 y equipos de comunicación que tampoco serían recibidos mientras ellos estén en funciones. Al final, Óscar Ortiz terminó saliendo del gabinete. 2 ministros más lo siguieron y Murillo también se fue, pero a Estados Unidos a buscar dinero y apoyo. En los últimos días, tanto Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, como Marcel Rivas, director de Migración, salieron a asegurar que Óscar Ortiz sí había firmado un decreto sobre el FEC, sin embargo, no fue el propuesto por Arturo Murillo. Se trata de un instrumento jurídico que instruye un estudio largo para saber si es posible devolver las acciones como pretende el ministro de Gobierno Arturo Murillo, que ha tomado este caso como una promesa suya y de la presidenta Áñez para Cochabamba. Difícilmente el estudio estará concluido antes de que termine la gestión de ambos. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que esta crisis de gabinete en el gobierno transitorio de la presidenta Áñez termine afectando el proceso electoral que Bolivia está atravesando? ¿Y creen que los ministros con los que aún cuenta la presidenta Áñez se mantengan hasta el final de la gestión de la presidenta transitoria o también sean cambiados? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.